Y hoy vamos a volver al libro de Eclesiastés. El libro de Eclesiastés. Para aquellos que se conectan o que ven después la grabación, bienvenidos. Y les invitamos a que estén con nosotros en algún momento. Somos la Iglesia Bíblica Maranatha en la Ruta 75, en la ciudad de Pando. Y hoy estamos volviendo a un estudio de Eclesiastés. Por lo menos una introducción. No digo que pasemos muchas semanas necesariamente en Eclesiastés, pero vamos a ir pensando un poco más en algunos temas de este libro. Y vamos a comenzar leyendo capítulo 1 y hoy vamos a leer todo el capítulo. Vamos a volver a escuchar el contexto, lo que veníamos hablando y después llegar a versículo 12 en adelante, que serán los versículos del texto de hoy. Eclesiastés 1, comenzando con versículo 1. Palabras del predicador, hijo de David, rey en Jerusalén. Vanidad de vanidades, dice el predicador, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Y vimos la otra semana que esa palabra vanidad literalmente es vapor o soplo o aliento. ¿Qué provecho recibe el hombre de todo el trabajo con que se afana bajo el sol? Una generación va y otra generación viene, pero la tierra permanece para siempre. El sol sale y el sol se pone. A su lugar se apresura. De allí vuelve a salir, soplando hacia el sur y girando hacia el norte, girando y girando va el viento, y sobre sus giros el viento regresa. Todos los ríos van hacia el mar, pero el mar no se llena. Al lugar donde los ríos fluyen, allí vuelven a fluir. Todas las cosas son fatigosas. El hombre no puede expresarlas. No se sacia el ojo de ver, ni se cansa el oído de oír. Lo que fue, eso será. Y lo que se hizo, eso se hará. No hay nada nuevo bajo el sol. Hay algo de que se puede decir, mira, esto es nuevo. Ya existía en los siglos que nos precedieron. No hay memoria de las cosas primeras, ni tampoco de las postreras que sucederán. No habrá memoria de ellas entre los que vendrán después. Y como hemos visto, Salomón no está diciendo todo lo que se podría decir de estos temas. No pretende decir todo, pero sí está captando una realidad en este mundo caído, de que podemos decir todo es vapor, soplo, no satisface, no tiene provecho en sí, aparte de devoción al Creador. Y ahora comienza a hablar un poco de su historia, versículo 12. Yo, el predicador, he sido rey sobre Israel en Jerusalén. Es esa cita en parte lo que nos lleva a concluir que estamos escuchando a Salomón, porque no había muchas otras opciones. Un rey sobre todo Israel en Jerusalén. Porque después de Salomón se dividió el reino. Yo, el predicador, he sido rey sobre Israel en Jerusalén. Y apliqué mi corazón a buscar e investigar con sabiduría
todo lo que se ha hecho bajo el cielo. Tarea dolorosa dada por Dios a los hijos de los hombres para ser afligidos con ella. He visto todas las obras que se han hecho bajo el sol, y he observado que todo es vanidad y correr tras el viento. Lo torcido no puede enderezarse, y lo que falta no se puede contar. Yo me dije, yo he engrandecido y aumentado en sabiduría más que todos los que estuvieron antes de mí sobre Jerusalén. Mi corazón ha contemplado mucha sabiduría y conocimiento. Apliqué mi corazón a conocer la sabiduría y a conocer la locura y la insensatez. Me di cuenta de que esto también es correr tras el viento, porque en la mucha sabiduría hay mucha angustia, y quien aumenta el conocimiento, aumenta el dolor. Y sin duda esas últimas palabras quisiéramos pasar un poco de tiempo explicando qué quiere decir que en mucha sabiduría hay mucha angustia. Palabras que vienen del hombre que en Proverbios dijo que debemos sobre todas las cosas procurar la sabiduría. Dios mediante volveremos a pensar un poco en esa última parte, pero quisiera volver ahora a pensar en lo que dice en versículos 12 al 15, enfocándonos especialmente en esas frases, versículo 13, todo lo que se ha hecho, y después, versículo 14, todas las obras que se han hecho. Estamos hablando de nuestra actividad, estamos hablando de lo que hacemos, estamos hablando del trabajo. Uno de los temas de este libro. Ahora vamos a pausar, vamos a pedir que Dios nos guíe, que nos ayude a tener una perspectiva bíblica sobre el trabajo. ¿Cómo debemos pensar sobre este tema? Padre, pedimos que nos guíes en este breve estudio. Gracias por aquellos que están hoy. Gracias por aquellos que se pueden conectar o ver después la grabación. Pedimos por aquellos que no pudieron estar por temas de salud, otras complicaciones. Pedimos tu bendición, tu ayuda, tu provisión para cada de esos casos. Y Padre, pedimos ahora que estés presente. Sabemos que estás siempre con nosotros, pero pedimos tu presencia de bendición, que tu Espíritu nos esté guiando y que uses este tiempo en tu palabra para cumplir en nosotros tus propósitos, que sea un paso más en nuestro andar contigo, en nuestra búsqueda de sabiduría y en el proceso que estás cumpliendo en nosotros de transformarnos a la imagen de Jesús. Y lo pedimos en el nombre de Él. Amén. Bueno, vivimos en un mundo en que pensamos de a veces maneras equivocadas en cuanto al trabajo. Incluso muchas veces se divide el mundo en clases. Aquellos que trabajan, aquellos que no trabajan. A veces son los trabajadores, los obreros que son los oprimidos, y aquellos que son propietarios, estancieros, aquellos que tienen los negocios, que están en otra categoría, como que fueran categorías en conflicto entre sí. Y en un sentido,
crecimos, o puede pasar que uno crezca respirando ese aire y ese vocabulario de una idea, una filosofía de trabajo. Por otro lado, escuchamos y a veces lo repetimos, quizás en broma, lamentablemente a veces no es broma, pero hablamos de laburar, que hay que ir a trabajar, no queda otra, vivimos para llegar al fin de semana, que cada vez más es más cortito, seguimos trabajando aunque sea sábado, domingo, y lo soportamos, lo aguantamos y pensamos, si solo puedo llegar a vacaciones. Y terminamos no viviendo, sino aguantando la vida. Y como hemos a esta altura, espero que hayamos llegado a entender que la vida consiste en el trabajo. La parte de la vida que no es trabajar es muy pequeña, muy poca. Y nos insta, es necesario que evaluemos cómo pensamos sobre el trabajo. ¿Cómo debemos pensar sobre nuestro trabajo? Estamos hablando más allá de la profesión de uno, más allá de lo que hacemos para ganar un sueldo. No estamos hablando meramente del rol que tenemos, el trabajo que nos emplea, sino esta pregunta de cómo debemos pensar del trabajo es una pregunta más fundamental de nuestros trabajos, si trabajo o no para ganar un sueldo. Estamos hablando de algo más profundo y algo que se extiende más allá incluso de la jubilación. Ayer estuvimos pensando, ya que hay mucho fútbol en estos días, y estamos ahí hablando de deportistas que se jubilan antes de los 40 años. Y hay un par de casos que se extienden un poco más quizás, pero más o menos llegan a esa edad y no pueden más a ese nivel. Se jubilan y después ¿qué hacen el resto de su vida? Bueno, en general, y debe ser así, siguen trabajando en algo, siguen haciendo algo. Si bien están cómodos, si han llegado a cierto nivel de éxito, provecho en la vida, quizás siguen cómodos, pero aún ahí tienen que manejar, tienen que controlar, tienen que invertir para que lo que han ganado no desaparezca. Siguen trabajando, en otras palabras, siguen con actividad. Así que no estamos hablando de una mera profesión, un mero oficio, un mero trabajo pago. Estamos hablando del trabajo como algo más profundo y cómo debemos pensar en él. Bueno, Salomón va a tener más para decirnos en los capítulos que siguen. También la Biblia entera nos va a instruir en cuanto a este tema. Pero vamos a pensar un poco en lo que hemos leído en estos versículos. Versículo 12. Yo, el predicador, he sido rey sobre Israel en Jerusalén. Cuenta su historia, llega a ciertas conclusiones en cuanto al trabajo. Vamos a pensar en lo que nos dice. En primer lugar, y habrá dos lugares, va a haber dos lados. Veremos en primer lugar el lado positivo. Hay algo aquí de positivo que él ha dicho sobre el trabajo, sobre la tarea que nos ocupa. Bueno, dice en primer lugar que fue Dios quien nos dio el trabajo. Ven ahí, versículo 13. Tarea dolorosa, está el lado negativo, pero es algo dado, trabajo, tarea dada por Dios a los hijos de los hombres.
Y vamos a pensar un momentito en esa realidad, de que si bien Él se enfoca en algo que no es agradable, admite y lo hace en base a y en el contexto de lo que vemos en el resto de la Escritura, de que Dios fue quien nos dio el trabajo. Y tenemos que volver, para verlo bien, tenemos que volver al libro de Génesis. El libro de Eclesiastés depende de un entendimiento de Génesis y fue escrito en ese contexto, en un lugar donde se conocía la ley, el Pentateuco, que comienza con el libro de Génesis, y ahí encontramos el arreglo que Dios hizo con el ser humano, con Adán y Eva, y en un sentido con toda la creación. Pero enfocándonos en la humanidad, Dios hizo un arreglo con ellos. Y sabemos muy bien la prohibición que Él puso. Y muchas veces cuando pensamos en ese arreglo que Dios hizo en el huerto de Edén con Adán, pensamos muchas veces en esa prohibición, que podían comer de todos los árboles menos uno, y nuestros padres fracasaron. Comieron del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Pero el arreglo que Dios hizo desde el principio con la creación, y especialmente con Adán, incluye, y con la humanidad en general, incluye estos elementos. Después de leer en capítulo 1 sobre la creación, leemos en versículo 26 que dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y esa realidad, podemos decir, ontológica, o sea, ¿quién es el hombre? ¿Qué es el hombre? En su esencia es hecho, la humanidad hecha, varón y hembra hechos en la imagen de Dios. Pero más allá de su esencia, que es el hombre, algo hecho en imagen de Dios, tiene también una función, una responsabilidad que, podemos decir, sale de esa realidad. Él tiene la función, el trabajo, la responsabilidad de, como vemos ahí en versículo 26, ejercer dominio sobre la creación. Nombra a los animales aquí, pero podemos expandir nuestro entendimiento pensando en el ser humano como el, podemos decir, vicerrey, o sea, un rey bajo Dios, obviamente, pero con el trabajo de ejercer dominio sobre la creación. Y específicamente, si seguimos leyendo, 28 también agrega: sean fecundos y multiplíquense. Otra responsabilidad que en general el ser humano ha cumplido muy bien. Pero después dice: llenen la tierra y sométanla. Seguimos leyendo y llegamos a la parte específica para Adán, que él iba a cuidar y cultivar el huerto de Edén. Es decir, desde el principio, antes del pecado, Dios le dio al ser humano trabajo. Y no estamos hablando de un sueldo, no estamos hablando de un oficio, de tener empleador, ser empleado. Estamos hablando de algo más fundamental, el hecho de que el ser humano, Dios nos hizo para que trabajemos, para que ejerzamos dominio, para que cultivemos, para que cuidemos lo que Dios nos dio. Así que cuando llegamos a Eclesiastés, ya estamos con ese entendimiento de que lo que hacemos es una responsabilidad dada por Dios. Ese es el lado positivo. Y una perspectiva bíblica, y podemos decir cristiana, del trabajo, toma en cuenta
esa realidad de que no es que trabajamos simplemente para existir, pero que el trabajo es algo que debemos estar haciendo como parte de lo que Dios nos hizo que hagamos. Nos creó en la imagen de Dios y con esa esencia nos dio trabajo para hacer. Pero ¿qué pasó? Porque Salomón no está enfocando en este pasaje en ese lado positivo. Incluso apenas podemos sacar esa frase que Dios nos ha dado el trabajo y apenas etiquetar esa frase como lado positivo, porque se encuentra en el pasaje en Eclesiastés en una oración más larga que dice que es una, que dice, volvemos ahí, Eclesiastés, de ese trabajo dado por Dios, Salomón dice que es tarea dolorosa dada por Dios a los hijos de los hombres para ser afligidos con ella. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó entre Génesis 1 y Eclesiastés 1? El trabajo dado por Dios, el ser humano en paraíso, con la responsabilidad de multiplicarse, ejercer dominio, disfrutar de todos los árboles, y sí, excepto uno, y fue eso lo que pasó. Y las grandes escenas, los grandes puntos en toda la historia de la humanidad son esos puntos de creación y después caída. Y mucho pasó con ese evento, mucho más de lo que había prometido el serpiente. Él dijo que algo iba a pasar, y dijo que algo no iba a pasar, y fueron mentiras. Y lo que vemos en Eclesiastés 1, describiendo el trabajo como tarea dolorosa y una aflicción, es a causa de ese pecado. Y sabemos que la maldición que Dios hizo sobre la tierra nos afecta en gran manera. Que ese trabajo, esa actividad que Dios nos dio de ejercer dominio, de cultivar, de cuidar la tierra, llegó a ser algo muy complicado. Y si volvemos, si no tenemos que volver a Génesis 1, pero si volviendo ahí, si volvemos ahí, vamos a ver que vemos en términos de espinas, o zarzas, o sardos, perdón. ¿Qué quiero decir? Sardo, zarza, espinas. Ok. Hay otra palabra que quiero decir y no me sale. Pero al hablar de espinas, hay todo un conjunto de implicaciones. Porque si no han notado, y creo que lo han notado, cualquier proyecto que armamos se encuentra muy complicado. Queremos lograr algo, aunque sea un trabajo sencillo, y siempre hay complicaciones. El trabajo llega a ser una aflicción, como dice Salomón. Y podemos decirlo así: si bien el trabajo es un regalo de Dios, y tenemos que pensarlo así como cristianos, tenemos que reconocer también lo que está diciendo Salomón, que el trabajo tampoco no nos hace feliz. El trabajo es lo que hemos ya visto, no solo una aflicción, pero algo fatigoso, algo que no satisface, algo que incluso no logra lo que intenta lograr. Nos encontramos frustrados, nos encontramos fracasando en lo que intentamos hacer justo por los efectos del pecado.
Y por eso llega a decir Salomón que el trabajo es una aflicción, una tarea dolorosa dada por Dios. Pero ¿qué debe pensar el cristiano al observar lo que hemos observado? Primeramente tenemos que tomar en serio lo que dice. ¿Qué harías si podrías hacerlo? Si podrías volver a hacer otra carrera o tomar otro trabajo. ¿O cuál es ese trabajo de tus sueños? Quizás estás todavía por comenzar o estás en eso de comenzar una carrera. ¿Qué sería que harías si podrías hacerlo? Sea lo que sea, si es la voluntad de Dios, hay que entender que ese trabajo es un don de Dios. Dios te ha dado ese trabajo para que cumplas la función que Dios tiene para ti. Y sin duda regocijarse en eso, pero también reconociendo que ese trabajo no te va a hacer feliz, no va a ser todo lo que piensas que es, porque vivís y vivimos en una tierra, en un planeta caído. Y eso nos lleva a concluir que no podemos buscar nuestro gozo final, nuestra satisfacción en ese trabajo. Y ese es mucho del punto de lo que está comunicando Salomón. En estos días vi una cita que alguien había puesto en las redes, y no es inspirada porque no es escritura, pero es cristiana la cita. Capta las dos ideas grandes que vimos en este pasaje. Y va más o menos así, que el trabajo no lo es todo en la vida. No tendrás una existencia significativa sin trabajo, pero no puedes afirmar que tu trabajo es lo que le da sentido a tu vida. Vuelvo a decirlo. No tendrás una existencia significativa sin trabajo. Y algunos salen discutiendo eso. Pero otra vez, no estamos hablando de un trabajo para ganar un sueldo. Estamos hablando de todos. Jubilado, trabajador, niño, quien sea, donde estés en tu vida, debes trabajar. Hay tarea, hay cosas para hacer. Y no tendrás una existencia significativa sin trabajo. Pero no puedes afirmar que tu trabajo es lo que le da sentido a la vida, tampoco. Y sea lo que buscamos, y esto se aplica al ministerio también. Y lo diría a un estudiante, a alguien que quiere ser pastor. El ministerio en sí, ese servicio de predicar, de enseñar, tampoco no le da sentido a la vida. Hay una persona que le da sentido a la vida. Y lo vemos si volvemos ahora al final de toda la historia. Hemos visto el comienzo, si vamos a Apocalipsis, y con esto concluimos. Apocalipsis 22, ¿qué vas a estar haciendo por la eternidad? Apocalipsis 21 y 22 nos da una vista, pero hay algo muy interesante sobre estos últimos capítulos de la Biblia, que nos describe la Jerusalén celestial. A veces decimos el cielo, pero es un nuevo cielo y una nueva tierra. Y cuando te pones a examinar lo que se describe en estos breves capítulos, vemos que hay mucho en común con Edén. Lo que había en ese primer arreglo, en esa primera bendición, en ese primer lugar donde Dios había puesto su pueblo, lo que había ahí, vemos mucho de eso en la nueva tierra también. Y yo concluyo que seguiremos también en la imagen de Dios, y además esa imagen perfeccionada
la imagen de Cristo. Ese es el punto de la redención, la creación, la caída, la cruz, la redención, y ahora en la consumación vamos a hacer lo que Dios nos creó para que seamos. Dios nos hizo en la imagen de Dios y restaurados nosotros a esa imagen. Estoy convencido de que también vamos a trabajar. A veces pensamos en el cielo como que fuera un tiempo de puro descanso, y es verdad que el descanso es una manera que Dios describe nuestra salvación, que ya hemos recibido, nuestra salvación última, que vamos a recibir y experimentar en el futuro, pero ese descanso incluirá lo que se ve en versículo 3 de capítulo 22. ¿Cómo será el nuevo cielo, la nueva tierra? Ahí, versículo 3, ya no habrá más maldición. Todo lo negativo que vivimos trabajando aquí en la tierra caída va a ser diferente. Ya no habrá más maldición. El trono de Dios y del Cordero estará allí. Disfrutaremos de la presencia que perdimos de Dios cuando fuimos exiliados de Edén. ¿Y qué vamos a estar haciendo? Sus siervos van a ser activos. Sus siervos les servirán. Vamos a pasar la eternidad adorando a Dios. Y en su imagen, yo calculo que seguiremos muy activos. Y va a ser trabajo perfecto. Y gracias a Dios y gracias a lo que logró Jesús por su vida y su muerte en la cruz, para que seamos restaurados a lo que Dios había hecho en el principio. Esa perfección interrumpida por el pecado va a ser restaurada en una nueva tierra donde vamos a servir a Dios por la eternidad. Y así debemos pensar como cristianos, tratando de pensar bíblicamente sobre cualquier tema. Así debemos pensar en este tema del trabajo, disfrutándolo, reconociendo que es un regalo de Dios, pero no buscando que ese trabajo dé el sentido a la vida que no puede dar. Que Dios nos ayude a pensar así. Padre, gracias por el tiempo que hemos podido pasar juntos hoy, y pedimos que en todo, que cada vez más pensemos como tú piensas sobre cada tema, especialmente en este tema del trabajo. Te damos gracias, Padre, por el glorioso futuro que tenemos en Cristo, de ser restaurados a su imagen y de poder por la eternidad servirte en la manera que ya diseñaste. Gracias por hacernos seres humanos. Aceptamos nuestro lugar y nuestro puesto y nuestro trabajo en el mundo. Ayúdanos a pensar y vivir bíblicamente mientras esperamos esa misericordia que será nuestra cuando vuelve Jesús. Y te damos gracias y pedimos esto en el nombre de Él. Amén.